Hola, buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Continuando con el club de revista, a nuestro grupo le corresponde hablarles sobre la guía Consort. Nuestro grupo está conformado por Sara Olier, Jonathan Gamarra, Juan Diego Espinosa, María Paulina Mesa, Ana María Carreño, John Sebastián Sánchez, David Arbeláez y quien les habla, Ana María Carmona. En cuanto a la declaración Consort, es un conjunto mínimo de recomendaciones basadas en evidencia para informar ensayos aleatorios. Ofrece una forma estándar para que los autores preparen informes de hallazgos de ensayos, facilitando su informe completo y transparente y ayudando así a su evaluación e interpretación crítica. A la declaración Consort, el acrónimo en inglés significa normas consolidadas para informar y publicar ensayos. Esta es una guía para redactar y publicar informes formada por una lista de verificación que contiene 25 elementos básicos que deben incluirse en el informe de un ensayo controlado, aleatorizado y un diagrama de flujo. Los elementos de la lista de verificación se centran en informar cómo se diseñó, analizó e interpretó el ensayo. En cuanto al diagrama de flujo, muestra el progreso de todos los participantes a través de la prueba. Siguiente, por favor. Acá podemos observar la guía Consort del 2010, una lista de comprobación de la información que hay que incluir al comunicar un ensayo clínico aleatorizado. Vamos a tener, como ya lo mencioné, que son 25 ítems y está dividido por sección y cada sección cuenta con unos temas. Tenemos el título y el resumen, vamos a tener otra sección que es la introducción, el cual contiene antecedentes y objetivos. Vamos a tener una sección que es de los métodos, el cual nos va a hablar del diseño del ensayo, los participantes, las intervenciones, resultados, tamaño muestral, aleatorización, generación de la secuencia, mecanismo de ocultación de la asignación, implementación, enmascaramiento. Siguiente, por favor. Métodos estadísticos. Y para la otra sección, que es de resultados, vamos a tener el flujo de participantes, el reclutamiento, los datos basales, los números analizados, resultados y estimación, análisis secundarios y daños. En cuanto a la sección de discusión, vamos a tener las limitaciones del estudio, las generalizaciones y la interpretación. Como otra sección tenemos otras informaciones como lo es el registro, el protocolo y la financiación. Bueno, acá tenemos el diagrama de flujo de la lista Consort, donde podemos ver una primera fase que es la de reclutamiento, donde tenemos a los evaluados para la selección, también a los excluidos, que son los que no cumplen los criterios de selección, los que renuncian a participar y los que tienen otras razones para no participar. Seguidamente los aleatorizados, que van a pasar por un proceso de asignación, donde se encuentran los asignados a la intervención, que recibieron la intervención asignada, los que no recibieron la intervención asignada y deben dar los motivos de por qué. Luego sigue un seguimiento donde están las pérdidas del seguimiento, hay que dar los motivos de las pérdidas de seguimiento. Están los que interrumpen la intervención, hay que dar los motivos de este. Y seguidamente el análisis, donde están el número de analizados y los excluidos del análisis, donde también se deben dar los motivos. Siguiente. Acá podemos ver el artículo que les vamos a presentar el día de hoy. Es un ensayo clínico aleatorio para evaluar 3 pautas cortas de tratamiento en la infección latente tuberculosa en pacientes infectados por VIH. Este artículo fue tomado de la base de datos del CEVIER y en los principales autores encontramos a Antonio Rivera, Luis López Cortés, Rafael Castillo, Felipe Díez, Jesús Canueto, José María Quindelán, que pertenecen al grupo de investigación de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía. Tenemos a José Verdejo, que es especialista en cirugía general y anestesiología, a Miguel Ángel García, médico especializado en biología celular, a Francisco Javier Martínez Marcos, médico infectólogo, a José Carlos Escribano, que es especialista en medicina interna, a Fernando Lozano, Juan José Hernández y Manuel Márquez, que son médicos cirujanos, a Juan Pascual,
que es especialista en patología médica, y por último tenemos al Grupo Andalucía, especializado en medicina preventiva y salud pública. En la parte inferior de la diapositiva podemos observar la aplicabilidad de la guía, donde el artículo cumple con todos los requisitos del ítem título y resumen. Bueno, antes de iniciar el desarrollo del artículo, es importante que se reconozcan el significado de algunas siglas para así facilitar la interpretación de este. Entonces, cuando veamos la letra H, va a hacer referencia al medicamento isoniazida. Cuando encontremos la letra H y anterior a esta un número, va a hacer referencia a la cantidad de meses al que el paciente estuvo expuesto en un tratamiento con este medicamento. La letra RZ significa rifampicina y piracinamida. Y lo mismo, si tiene número antes es la cantidad de meses de duración del tratamiento. La H y la R significa rifampicina más isoniazida, y si está sigue un número antes de ella, entonces sería el tratamiento de meses con este medicamento. La sigla ILT significa infección latente tuberculosa. Las siglas CDC significa Center of Disease Control and Prevention, y las siglas VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Introducción. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable. Uno de los elementos claves para el control es la identificación y tratamiento de aquellos sujetos infectados por Mycobacterium tuberculosis y con riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa. Este aspecto resulta especialmente relevante en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, en los que la probabilidad de progresión a tuberculosis es muy elevada. La eficacia de la isoniazida para prevenir el desarrollo de la tuberculosis en pacientes infectados por el VIH ha sido suficientemente contrastada, habiéndose demostrado que la administración diaria de isoniazida durante 12 meses reduce en un 83% la incidencia de tuberculosis. Sin embargo, se ha observado que estas pautas largas de tratamiento de la infección latente tuberculosa pueden producir un considerable número de abandono del tratamiento. Por eso, se puede esperar que pautas más cortas de tratamiento podrían disminuir las tasas de abandono del mismo. En este contexto, un estudio demostró que un régimen de 2 meses de rifampicina y piracinamida era tan eficaz como la pauta de 12H, es decir, administración diaria de isoniazida durante 12 meses, con tasas similares de toxicidad y mortalidad, pero con una tasa de cumplimiento significativamente mayor. Basándose en estos datos, the Center of Disease Control and Prevention inicialmente consideraron como pautas selectivas para el tratamiento de la infección latente tuberculosa en pacientes coinfectados los regímenes diarios de 2RZ o 12H. Sin embargo, la descripción de casos de hepatitis graves en pacientes no infectados por VIH que recibían 2RZ en el curso del tratamiento de la infección latente tuberculosa y la observación de un ensayo clínico aleatorizado llevado a cabo entre pacientes no infectados por el VIH, da una mayor incidencia de hepatotoxicidad en el grupo de pacientes que recibieron el tratamiento de 2RZ en relación con los que recibieron 6H. Esto hizo recomendar el no utilizar 2RZ en pacientes no infectados por el VIH y plantear ciertas dudas sobre la recomendación en pacientes infectados por VIH. Entonces se va a presentar un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo y multicéntrico, cuyo objetivo va a ser determinar el grado de cumplimiento y seguridad de 2RZ y la comparación de otras pautas cortas en el tratamiento de la infección latente tuberculosa en pacientes infectados por VIH. Aquí podemos ver que este ítem de la guía se cumple, que son en la introducción, donde incluye antecedentes y objetivos. Pacientes y métodos. El estudio se diseñó como un ensayo control abierto, aleatorizado y multicéntrico. Este estudio fue realizado el 1 de junio de 1994 a diciembre de 1998, con un periodo total de 4 años y 6 meses. Se realizó en 12 hospitales públicos españoles, los cuales un hospital ubicado en Madrid y los otros 11 ubicados en Andalucía. El estudio fue autorizado por el Comité de Ética y
investigación clínica de todos los hospitales involucrados. Los pacientes fueron seleccionados y se les realizó un consentimiento informado por escrito. La aleatorización de los pacientes a cada rama del estudio se realizó de acuerdo a unas tablas facilitadas por los centros hospitalarios. Siguiente, por favor. Los criterios de inclusión en el estudio para la selección de los pacientes fueron que pacientes con VIH confirmados por análisis inmunoenzimáticos, ELISA y Western blot, edad comprendida entre los 18 y 65 años, expectativa de vida superior a 2 años, reacción positiva a la tuberculina utilizando la técnica de Mantoux y la reacción fuera superior a 5 milímetros. Pacientes con una reacción dudosa entre 1 y 4 milímetros se les repitió la prueba una semana después. Siguiente, por favor. Criterios de exclusión en el estudio. Existencia de tuberculosis activa, antecedentes de tratamiento de tuberculosis o tratamiento de ILT previo. Presencia de síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Presencia de hipersensibilidad a los fármacos establecidos en el estudio. Concentraciones elevadas de transaminasas igual o superior a 4 veces el valor normal. Bilirrubina y creatinina total superior a 2 miligramos por ml. Gestación y realización simultánea de otros tratamientos incompatibles con algunos fármacos utilizados en el estudio. De acuerdo con la aplicabilidad de la guía CONSORT, se puede decir que el diseño del ensayo, los participantes y las intervenciones cumplen con la normativa. Siguiente. En la aleatorización y las intervenciones vamos a tener que los pacientes fueron aleatorizados a uno de los siguientes 3 brazos de tratamiento: isoniazida durante 6 meses, rifampicina más isoniazida durante 3 meses y rifampicina más piracinamida durante 2 meses. Los fármacos fueron autoadministrados diariamente por los propios pacientes por vía oral en las siguientes dosis. La isoniazida 5 miligramos por kilogramo, la rifampicina 10 miligramos por kilogramo, y en el caso de la piracinamida depende del peso del paciente. Entonces nos dicen que los que tienen un peso inferior a 50 kilogramos se les va a administrar 1500 miligramos del medicamento. Los pacientes con peso entre 50 y 70 kilogramos, 2000 miligramos, y los pacientes con peso mayor a 70 kilogramos, 2500 miligramos. Se realizó, siguiente por favor. Se realizó un estudio basal a todos los sujetos participantes basados en historia clínica y epidemiológica, exploración física, radiografía de tórax, hemograma, concentraciones séricas de creatinina, nitrógeno ureico en sangre, ácido úrico, aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina total, así como un recuento de linfocitos TCD4. Durante el periodo de tratamiento, los pacientes fueron evaluados periódicamente de manera quincenal en los 2 primeros meses y posteriormente de manera mensual. En cada una de estas visitas de evaluación se recogía el cumplimiento terapéutico, los posibles efectos adversos de los fármacos y se realizaba un hemograma y un estudio bioquímico de función hepática y renal. La adherencia al tratamiento fue evaluada en cada revisión por el médico responsable mediante la entrevista al paciente. Se definió el cumplimiento terapéutico con la toma de al menos el 80% de las dosis totales de los fármacos prescritos. Se suspendió el tratamiento desde el momento inicial que el paciente lo deseara o por alguno de los siguientes motivos: aparición de efectos adversos grado 3 o grado 4, aumento de las cifras de aspartato aminotransferasa o de alanina aminotransferasa, desarrollo de tuberculosis o diagnóstico de otro tipo de enfermedades. Una vez finalizado el tratamiento de la ILT, de la infección latente tuberculosa, se realizó un seguimiento clínico de los pacientes durante 2 años
en el cual se efectuó un estudio idéntico al basal cada 6 meses que se los mencioné anteriormente. En los casos sospechosos de tuberculosis se realizaron las exploraciones complementarias necesarias para llegar a un diagnóstico, incluyendo siempre tinciones de Ciel-Nielsen y cultivos en medio de Lobstein-Jensen en los fluidos o en los especímenes de los tejidos obtenidos. Si estos últimos resultaban positivos, se procedía de forma sistemática a la tipificación de la micobacteria y la realización de pruebas de sensibilidad de la misma. Siguiente, por favor. Acá podemos observar la aplicabilidad de la guía, donde el artículo cumple con todos los requisitos del ítem de aleatorización. En cuanto a las variables de valoración y seguimiento, tenemos que las variables de valoración del estudio fueron la suspensión del tratamiento por toxicidad o por cualquier otro motivo, ya sea por interacciones medicamentosas, abandono voluntario al estudio, entre otros. Y el desarrollo de tuberculosis activa. Se consideró como tuberculosis confirmada el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis de cualquier muestra, como tuberculosis probable, la presencia de bacilos ácido alcohol resistente en cualquier muestra sin confirmación o tipificación posterior a los cultivos, y ya como tuberculosis posible a la enfermedad clínicamente compatible y con respuesta al tratamiento antituberculoso. Siguiente, por favor. En el tamaño muestral y análisis estadístico tenemos que el estudio fue diseñado como estudio piloto con un tamaño muestral de 100 pacientes por rama de tratamiento. El análisis de las variables continuas se realizó mediante la prueba de T-de-Student o el test de Mann-Whitney. El análisis de las variables cualitativas se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado o el test de Fisher. Y la tasa de incidencia de tuberculosis por 100 personas por año se calculó dividiendo los casos por la suma de los tiempos de seguimiento de cada sujeto. Y en cuanto al riesgo relativo del desarrollo de tuberculosis, se realizó mediante el cálculo de la razón de riesgo a través de una regresión de riesgos proporcionales o de regresión de Cox. Acá podemos determinar que el tamaño muestral, que es un ítem de la guía, se cumple con este artículo. Bueno, en cuanto a los resultados, el periodo de observación tras la finalización del tratamiento en isoniacidad durante 6 meses fue 115 personas por año. En rifampicina con isoniacidad por 3 meses fue 108 personas por año. Y en rifampicina con piracinamida durante 2 meses fue 101 personas por año. De estos pacientes salieron 11 casos de tuberculosis. De estos 11, 4 eran isoniazida durante 6 meses, 5 en rifampicina isoniazida por 3 meses y 2 en rifampicina con piracinamida durante 2 meses. De estos 11 casos, 7 casos fueron de tuberculosis confirmada, 2 casos de tuberculosis probable y 2 casos de tuberculosis posible. Estos casos aparecieron después de una media de 11.2 meses posterior al tratamiento. Siguiente. En cuanto a las tasas de tuberculosis por año, que también se explica en la tabla 2, en isoniazida durante 6 meses se encontró 3.48 casos por 100 personas por año. En rifampicina con isoniazida por 3 meses, 4.63 casos por 100 personas por año. Y en rifampicina con piracinamida durante 2 meses, 1.98 casos por 100 personas por año. Siguiente. Entonces, en 26 pacientes se presentaron reacciones adversas que obligaron a retirar la medicación. En 7 pacientes se interrumpió el tratamiento por hepatotoxicidad. Para la hepatotoxicidad se tuvo en cuenta la elevación de las transaminasas. Y 2 pacientes fallecieron durante el seguimiento, uno por miocarditis y otro por leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Bueno, este mapa lo que nos va a permitir es conocer la cantidad de pacientes que iniciaron el estudio y nos va mostrando cuántos pacientes nos siguen en él y cuáles son las causas de su salida. Por ejemplo, aquí vemos la cantidad de pacientes que iniciaron. Seguidamente vemos cómo se fueron dividiendo la cantidad de estos pacientes en los grupos de estudio. Aquí vemos el primer disminución de pacientes y nos va mostrando sus causas. Ya la compañera nos explicó cuáles habían sido: por tuberculosis, embarazo, tratamientos previos, seronegatividad para el VIH o por abandono voluntario. Ya vamos viendo cómo se va restando y disminuyendo la cantidad de pacientes y nos van mostrando, por ejemplo, aquí, acá y acá, la cantidad de pacientes que van saliendo del estudio y cuáles son los motivos. Pueden ser por abandono voluntario o por efectos adversos al tratamiento. Vamos viendo, listo, aquí ya cada vez es más pequeño número y estos ya son los pacientes que completaron el tratamiento. Aquí en los últimos cuadritos lo que vamos a ver es los pacientes que completaron el tratamiento y que tuvieron un seguimiento durante 2 años previos a la finalización del estudio. Ok, listo. Como lo había dicho la compañera anteriormente, pues tenemos que durante el periodo de selección fueron incluidos en el estudio 316 pacientes. Pues las características basales de esos pacientes se van a reunir en la tabla número 1, que es la que les voy a explicar a continuación. Entonces aparecen las 3 pautas, que es la 6H, la 3RH y la 2RZ. Entonces, para la pauta 6H, el número de pacientes que hay es de 108, para la pauta 3RH es de 103 y para la pauta 2RZ es de 105 pacientes. La edad media en la pauta 6H es de 31.3, en la 3RH es de 33.0 y en la 2RZ es de 33.0. El sexo, el porcentaje de los varones incluidos en la 6H es de 77%, en la 3RH es del 80% y en la 2RZ es del 81%. El conteo de linfocitos TCD4, la mediana para los pacientes de la 6H es de 466, para los pacientes de 3RH es de 492 y para los pacientes 2RZ, de 2RZ es de 522. El SIDA, pues ya pacientes que están en la etapa SIDA, en porcentaje, de la 6H es el 3,7%, de la 3RH es el 4,8% y de la 2RZ es el 2,8%. Ya vamos a hablar entonces de las prácticas de riesgo y estas las vamos a mencionar en porcentajes. Entonces, en pacientes que usan drogas por vía parenteral, en la pauta 6H, vemos que es del 71%, en la pauta 3RH es del 78%, en la pauta 2RZ es del 80%. En pacientes que usan drogas vía parenteral y además tienen relaciones homosexuales, vemos que en la pauta 6H está el 0,93% y en las otras pautas es del 0%. En pacientes que solamente pues tienen relaciones homosexuales, en la pauta 6H está el 11,1%, en la pauta 3RH está el 7,5% y en la pauta 2RZ está el 5,7%. Y personas que tienen relaciones heterosexuales, en la pauta 6H pues está el 15,7%, en la 3RH el 12,6%, en la 2RZ el 13,3%. Y por último, pues transfusionales que han recibido transfusiones, vemos que en la pauta 6H es del 0,93% y en las otras es del 0%. Todo esto, pues vemos que en los datos que nos agrupa la tabla, en ninguno de ellos hay diferencia estadísticamente significativa. Bueno, para la tabla 2, que es de casos de tuberculosis y el riesgo relativo por grupo de tratamiento,
Debemos recordar brevemente que durante el seguimiento se produjeron 11 casos de tuberculosis. 4 sucedieron en el brazo 6H, 5 en el 3RH y 2 en el 2RZ. De estos 11, 7 se establecieron como diagnóstico de tuberculosis confirmada, 2 de tuberculosis probable y 2 de tuberculosis posible. Para las tasas de tuberculosis, tenemos que fueron de 3.48 casos por 100 personas años en el brazo 6H. Fue de 4.63 casos por 100 personas año en el 3RH y fue de 1.98 casos por 100 personas año en el 2RZ. Entonces vamos a analizar el valor P y como sabemos, para que este sea estadísticamente significativo, debe ser menor a 0.05, ya que si este es mayor, no representa una relevancia estadística. Entonces tenemos que, para los casos confirmados, tenemos un valor P del 0.33, para los probables también del 0.33, para los posibles del 0.51, para los totales del 0.50 y de la tasa de 100 pacientes años del 0.59, de los cuales podemos darnos cuenta que no hay diferencias estadísticamente significativas entre estos datos. Ya para analizar el riesgo relativo y el valor P, vamos a comparar la pauta 6H frente a la 2RZ con un riesgo relativo de 1,76 con un intervalo de confianza entre 0.39 y 9.59. Con esto damos cuenta que hay una asociación positiva y es un factor de riesgo ya que aumenta la aparición de daño. Y en el valor P presenta un valor P del 0.69 que no muestra una diferencia significativa. Para la pauta 6H frente a la 3RH encontramos un riesgo relativo de 0.75 con un intervalo de confianza de 0.20 a 2.80. Esto nos da una asociación negativa y lo vemos como un factor protector ya que disminuye el riesgo de aparición de daño. Para el valor P presenta 0.74, lo cual nos dice que no hay diferencia significativa. Y la pauta de 3RH frente a la 2RZ muestra un riesgo relativo de 2,34 con un intervalo de confianza de 0.45 a 12.0. Esto nos da una asociación positiva más fuerte ya que se aleja de la unidad y nos presenta un factor de riesgo ya que aumenta el riesgo de aparición de daño. Siguiente. Bueno, ya en la tabla número 3 que encontramos en el artículo, pues nos habla de los efectos adversos que provocaron la retirada del tratamiento. Entonces, pues vemos que en 26 pacientes del estudio se presentaron reacciones adversas que obligaron a retirar la medicación pues que se les estaba dando. Y esos pues se agrupan en esta tabla. Entonces, pues tenemos que a 8 pacientes tuvieron intolerancia digestiva, a 10 pacientes tuvieron exantema y 7 pacientes tuvieron hepatotoxicidad y solo un paciente en la pauta 2RZ presentó gota. Y vemos que en los datos pues aquí agrupados en esta tabla no hay diferencia significativa pues entre los datos. Y vemos pues que no se presentaron muertes, pero hubo 2 muertes que era durante el seguimiento, que estas 2 muertes pues fue por un paciente que tuvo miocarditis por Toxoplasma gondii y el otro que tuvo leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, en cuanto al análisis de la guía, encontramos el flujo de participantes, en donde se tiene en cuenta que para cada grupo el número de participantes que se asignaron aleatoriamente que recibieron el tratamiento propuesto y que se incluyeron en el análisis principal. Entonces este ítem sí se cumple ya que especifica todos estos datos de los pacientes. Para cada grupo, pérdidas y exclusiones después de la aleatorización junto con los motivos. Ese también se cumple debido a que algunos pacientes abandonaron voluntariamente el estudio para evitar los ajustes de dosis de medicamentos.
En cuanto al reclutamiento, fechas que definen los periodos de reclutamiento y seguimiento. Esto se indica durante la exposición anterior. Causa de finalización o interrupción del ensayo. Este no se cumple debido a que no hubo finalización o interrupción de este. En cuanto a los datos basales, una tabla que muestra las características basales demográficas y clínicas de cada grupo también se expuso anteriormente junto con todas estas características. Los números analizados para cada grupo, número de participantes incluidos en cada análisis, y si el análisis se basó en los grupos inicialmente asignados, sí se cumple y se especifica el número de participantes de cada grupo con su respectiva intervención. Los resultados y estimación se encuentra que para cada respuesta o resultado final, principal y secundario, los resultados para cada grupo, el tamaño de efecto estimado y su precisión, y para las respuestas dicotómicas se recomienda la presentación de los tamaños de efecto tanto absoluto como relativo. Este ítem no se cumple debido a que esta información no se especifica en el artículo. En cuanto a los análisis secundarios, los resultados de cualquier otro análisis realizado, incluido en el análisis de subgrupos y análisis ajustados, diferenciados entre los especificados a priori y los exploratorios, este ítem sí se cumple. Por ejemplo, aparte del tratamiento se determinó que algunos medicamentos eran mejores que otros, o los tratamientos más cortos tenían mejor aceptación del paciente. En cuanto a los daños, todos los daños o efectos no intencionados en cada grupo hace referencia a los efectos adversos. Bueno, ya pasando a la parte de la discusión, pues vamos a ver que la infección por el VIH pues, ha sido considerada como el factor de riesgo más importante para desarrollar tuberculosis. Y vamos a tener que España es el país occidental con mayor tasa de coinfección, es decir, que tenga tanto VIH como Mycobacterium tuberculosis, con el agravante pues adicional que el principal riesgo para contraer VIH es el uso de drogas parenterales, pues de usar drogas parenterales, porque muchas veces pues se comparten como las agujas y eso. También vamos a tener pues de que la 12-receta fue considerada por los CDC como una de las dos pautas electivas para la infección latente tuberculosa en pacientes infectados por VIH. Pues estas dos pautas es la 12H y la 12-receta. Pero pues se vio que la 12-receta era tan eficaz como la 12H y era mucho mejor, pues mejoraba la tasa de cumplimiento porque es un tiempo mucho menor. Y se demostró pues que entre febrero y agosto del 2001 se comunicaron 21 casos que se causó pues hepatitis graves o hepatitis fatales en sujetos que no tenían infección por VIH, pero que recibían el tratamiento de 12-receta como tratamiento pues de la infección latente tuberculosa. Y pues esto hizo que se desaconsejara que el uso de 12-receta en pacientes que no estuviesen infectados por VIH. Bueno, para la primera pauta sabemos que fue el uso de rifampicina más pirazinamida por 2 meses. Tenemos que los datos que están disponibles respecto a seguridad y eficacia de esta pauta en el tratamiento de la infección latente tuberculosa en pacientes que están infectados por VIH no demuestran ni han sugerido un aumento del riesgo de hepatitis grave entre pacientes que reciben esta rifampicina y la pirazinamida por los 2 meses. Por el contrario, un ensayo clínico demostró que los pacientes que reciben esta 12-receta presentaban una menor incidencia de elevación de las transaminasas, lo que en cambio no se presentaba en los pacientes que solo recibían isoniazida por 12 meses.
Tampoco se llegó a demostrar un mayor riesgo de hepatotoxicidad en 2 ensayos clínicos más en los que se administró rifampicina y pirazinamida durante 2 meses con un régimen de 2 dosis semanales. Tampoco se demostró esto en un ensayo clínico controlado en el que se evaluó la eficacia y la seguridad de esta dosis receta en pacientes infectados por VIH con alergia cutánea. En este estudio tampoco se observó una incidencia de hepatotoxicidad entre los pacientes que recibieron esta pauta. Ningún paciente tuvo que interrumpir el tratamiento por el desarrollo de hepatotoxicidad mientras consumía 12 receta. Por lo tanto, este estudio, al igual que otros que ya han sido mencionados, no confirman las sospechas de que la pauta de que el uso de la rifampicina y la pirazinamida puedan estar relacionadas con una mayor incidencia de hepatitis graves en pacientes infectados por VIH. Por parte de la segunda pauta, tenemos que entre los pacientes sin infección por VIH, el uso de isoniazida por 6 meses ha logrado demostrar que es capaz de reducir el riesgo de la reactivación tuberculosa entre un 60 a un 90%, aunque ha demostrado ser menos eficaz que la pauta de isoniazida por 12 meses o la 12H. Los estudios que han logrado evaluar la eficacia de la isoniazida de por sí tienen resultados discrepantes o no concuerdan mucho. Algunos estudios demuestran que disminuye hasta en un 68% el riesgo de desarrollar tuberculosis en pacientes infectados por el VIH y en otros con características similares, este régimen del uso de la isoniazida no demostró ser superior al uso del placebo. En otros estudios, en cambio, se demostró la eficacia de la isoniazida por 6 meses, administrada 2 veces por semana en pacientes con infección latente tuberculosa. Y ya para la tercera pauta, tenemos que la asociación de la isoniazida con la rifampicina por 3 meses ha sido la menos estudiada en este caso. Sin embargo, ha resultado algo muy notorio y es que no solo permite acortar el tiempo del tratamiento, sino que además facilita el uso de combinar estos dos fármacos en un mismo compuesto, lo que permite una mejor adherencia al tratamiento. Este esquema logró proporcionar un nivel de protección similar al de la isoniazida por 6 meses y permitió disminuir en un 60% el riesgo de tuberculosis frente a un placebo en una amplia población de pacientes con infección latente de tuberculosa. Otro estudio que se realizó en España comparó el régimen de la isoniazida más la rifampicina por 3 meses, solo con la isoniazida por 12 meses. Y aunque no se pudieron obtener resultados definitivos porque estos incluyeron a un pequeño número de sujetos que en su mayoría eran anérgicos y de los cuales muy pocos llegaron a finalizar el tratamiento de la infección latente de tuberculosa. Siguiente. Bueno, en cuanto al estudio de riesgo relativo de desarrollo de tuberculosis con las pautas de isoniazida por 6 meses y por 3 meses de combinado de isoniazida con rifampicina resultó en 1.76 y 2,34 veces mayor que con la de 2RZ, sin que dicha diferencia fuese estadísticamente significativa, aunque debido a la falta de poder estadístico del estudio no se pudo descartar diferencias clínicamente relevantes entre los grupos. Por otro lado, el 8,4% de los pacientes incluidos en el estudio fueron retirados del mismo por efectos adversos, sin que se apreciaran diferencias entre los tres grupos. Estos resultados podrían sugerir que ambas pautas proporcionan un grado de protección y seguridad similar y podrían ser útiles para prevenir la tuberculosis en estos pacientes. Sin embargo, en el estudio se encuentran diversas limitaciones que obligan a interpretar con cautela estos resultados. La principal limitación que pues, presenta el estudio es que carece de potencia suficiente para poder demostrar equivalencias entre las pautas evaluadas y por este motivo no permite obtener conclusiones al respecto. Por otro lado, pues también en el diseño de estudio realizado en 1993 y 1994, no se tuvo en cuenta registrar el empleo de tratamiento antirretroviral de gran actividad, pues conocido como TARGA. También por ello, el uso de TARGA durante el seguimiento no fue corregido
prospectivamente y no ha sido posible evaluar su efecto en la incidencia de tuberculosis. Por último, el porcentaje de abandonos del tratamiento fue elevado, fue el 27%, en cualquiera de las pautas empleadas y sin diferenciar entre ellas. Pues también, aunque diversos estudios han demostrado que la utilización de pautas cortas del tratamiento de ILT pueden incrementar sus complicaciones, también es conocido que el uso de drogas intravenosas es un factor de riesgo para la incorrecta adherencia a cualquier tratamiento. El alto porcentaje de abandonos observados en nuestros estudios pudieran estar en relación con la elevada proporción de pacientes incluidos en el mismo. Este hecho ha sido observado también en otros estudios realizados en nuestro país. Pues también el hecho de que incluso en las condiciones casi ideales de un ensayo clínico y utilizando pautas cortas del tratamiento de infección latente de tuberculosis, el porcentaje de pacientes que la finalizan sea bajo, debería ser motivo de reflexión. O sea, todo eso que se plantea debería ser motivo de reflexión. Y también pues explorar nuevas estrategias que mejoren el cumplimiento del tratamiento de la tuberculosis, de infección latente por tuberculosis. El porcentaje de pacientes que finalizaron sea bajo, perdón, ese porcentaje así sea bajo, debería ser motivo de análisis. Ya por último, algunos de los casos de tuberculosis detectados durante el seguimiento pudieron ser no atribuibles al fracaso de la pauta del tratamiento en pacientes infectados por VIH. En estos pacientes se ha descrito el desarrollo de tuberculosis por la rápida progresión de una infección reciente. Este puede ser el probable mecanismo de la enfermedad en algunos pacientes, especialmente en pacientes que presentan tuberculosis producida por una cepa de Mycobacterium bovis multiresistente en el curso de un brote de tuberculosis multiresistente. Siguiente, por favor. Bueno, este estudio se hizo en memoria al doctor Rafael Rey Durán, amigo, maestro e impulsor del proyecto, en el que también él trabajó como investigador principal y el cual falleció antes de que este fuera publicado. Se hace también en agradecimientos al doctor Agustín Gómez de la Cámara de la Unidad de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid por su ayuda en las valoraciones estadísticas. Y con respecto a los conflictos de interés, no existen conflictos de interés en ninguno de los autores del manuscrito. Si vamos a revisar los criterios que nos plantea la guía en tanto a las discusiones, puedes pasarla por favor para mostrarlos. Vemos que cumple con las limitaciones, no cumple completamente con la generalización, ya que pues tiene problemas de validez externa y aplicabilidad, pero sí cumple con la interpretación. Y con respecto a otra información, cumple con el registro, ya que nos muestra el número y el nombre del registro del ensayo. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que les hablaba de la validez interna, aquí les vamos a explicar acerca de la validez interna y externa que tiene este ensayo. Entonces, el ensayo posee validez interna y pues si se presenta, ya que el objetivo del estudio es mostrar los resultados obtenidos de acuerdo con el objetivo del estudio y porque también presenta control de sesgos en cuanto a la selección de los pacientes, pero no posee validez externa porque el estudio demuestra limitaciones debido a carecer de la potencia suficiente para poder demostrar validez en cuanto a sus conclusiones. Es por esto que la validez externa no se podría aplicar.
Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la exposición y espero tengan una feliz tarde. Aquí también podemos ver la referencia, entonces muchas gracias.